Nido que nos acompaña en la final de Chile. Vamos con el experto, Javita. Hemos estado conversando sobre esta extensión de la marea roja. Estamos con Claudio Soto, director del Centro de Sustentabilidad de Facultad de Biología y Recursos Naturales de la UNAV. Un largo título, Claudio. Oye, has estudiado mucho. Te preguntábamos antes de la pausa eso, o sea, ¿hasta cuándo se puede extender en tiempo y en distancia? Sí, bueno, eso es bastante impredecible, ¿ya? Comienza el invierno ahora, las temperaturas del mar tienen que empezar naturalmente a disminuir y eso es una buena noticia porque eso generaría condiciones que no son las mejores para el florecimiento de estas microalgas. Pero también, como este fenómeno del Niño ha sido tan intenso, no sabemos, ¿ya? Ojalá dentro de las próximas 2 semanas esto se normalice y empiece a desaparecer, pero... Ojalá. Lo otro que te quería preguntar es porque en el caso de la marea roja sabemos que los productos que digamos que llegan a la costa están contaminados, pero en el caso de esas varazones que tú hablabas del norte, esos alimentos eso tampoco se pueden consumir, o sea, no es que la gente pueda ir a la playa y pescar eso y aprovecharlo, sí. o están... Mira, siempre con respecto a la marea roja, los organismos que son más peligrosos para el consumo son los bivalvos, que son organismos filtradores de agua. Entonces, lo que tiene concha. Lo que tiene concha en general. Chorito, ¿cierto? almejas, macha. Chorito, almejas, macha, cholgas, bueno. ¿Algunos crustáceos también? Algunos crustáceos generalmente no, ¿ya? Se dice sí que otros moluscos con una concha, no con dos, como son el loco y algunos caracoles también podrían concentrar mucho menos. Pero por ejemplo el erizo zafa y el erizo igual es seguro, el erizo es seguro. El erizo no sufre ni problemas siquiera de marea cociéndolos, roja. Claudio, los que tienen problemas, los No, los que bivalvos. tienen problemas ni siquiera Porque leíamos y es preocupante eso que ves abajo, ni siquiera cociéndolo se puede... Pero entonces todas las varazones son por marea roja, las que hablábamos. No necesariamente todas. Entonces, en cuanto a cuando hay varamientos, y que esto es muy inusual, lo de las machas, claro. Porque en general las mareas rojas no afectan a los moluscos, pero sí a las personas u otros animales incluso que viven en el ambiente. Pero cuando varan a estos animales, porque al parecer hay mucha marea roja y eso es mejor ni siquiera tocarlos y por supuesto no consumirlos. Ahora los varamientos en otras zonas, como puede ser los langostinos en el norte... Por ejemplo, ¿esos langostinos estaban malos o la gente podría verlos...? Difícilmente hace marea roja porque no afecta a crustáceos. ¿Ya? En el caso de la jibia tampoco, ¿cierto? No debiese ser marea roja. Pero frente a animales que varan y que eventualmente han muerto, claramente algo está pasando, claro. Y no es aconsejable manipularlos ni menos consumirlos. Con las ballenas también, en Chile no se consume ballena como en otros países por que suerte. Sí se consume, pero es mejor no, ¿cierto? Las mismas sardinas muertas, no, ¿ya? No, porque están muertas de partida, se pudren con mucha facilidad, ¿cierto? Los productos del mar en general son productos que se descomponen con mucha facilidad. Muy rápido. ¿Sí? ¿Y por eso entonces que las cadenas de frío son tan importantes? ¿Qué hacen con todos esos mariscos, pescados que varan, los botan al mar de nuevo, van a otros vertederos? Pueden hacerse acciones de limpieza cuando el problema es muy grande. Por ejemplo, en Keule era tanta la cantidad de peces que había, de que ya había una emergencia sanitaria porque se estaba pudriendo el mar, había malos olores. Entonces, en esas situaciones, por supuesto que se aconseja retirarlos, ¿cierto? E ir a vertirlos, no al mar, ¿cierto? Sino que a vertederos en tierra, digamos. Claudio, ¿por qué en esta ocasión ha sido tan terrible? Dice que hace 60 años o más que no se veía algo como esto. ¿Por qué ha sido tan agresivo todo lo que ha pasado? Porque además está metido, decíamos recién, el tema del salmón, de este vertimiento de salmones muertos al mar. Sí, yo creo que hay un conjunto de factores, ¿ya? Entre ellos está la salmonicultura aportando grandes cantidades de desechos orgánicos y nutrientes orgánicos al ambiente. Pero el patrón que se repite incluso no solo con esta marea roja, sino que también con las eventuales varamientos que han ocurrido en otras partes de Chile, es el cambio climático y este fenómeno del Niño que ha sido muy, muy intenso, uno de los más grandes registrados. Pero Claudio, tú también has mencionado varias veces, de hecho en la conversación que hemos tenido, que el comportamiento de los bivalvos afectados también ha sido distinto. Que han varado, que han muerto, que antes esto no los afectaba, nos afectaba a nosotros. ¿Eso no tendrá que ver con que efectivamente hay un componente adicional, como bien dice Karen, o tóxico? Puede ser. ¿Por qué no se sabe eso? Perdona que te lo pregunte, pero de verdad como que uno de repente siente que no se está dando como la información completa. ¿Por qué no se sabe qué componente extra
es el que hizo que el comportamiento, los varamientos, el que se mueran los bivalvos, etcétera, etcétera, ocurra? Porque para saber eso se necesita investigación, ¿cierto? Y poder determinar cuál es el link entre, o la conexión entre la acuicultura y su vertimiento, digamos, frecuente de desechos y nutrientes orgánicos, más el vertimiento de estos peces muertos, hay que estudiarlo, habría que estudiarlo. Pero no se pueden hacer mediciones del estado del agua hoy día en la zona de Chiloé, como para determinar realmente si es que tiene alguna injerencia, o sea, que está potenciando además la marea roja. Se puede. Que yo entiendo que son 40.000 toneladas, no 5.000 las que se botaron de salmones al agua. Ya. Sí, que equivale al 12% de la producción anual de salmón en Chile, por lo demás. Sí, la información oficial habla de cerca de 5.000 toneladas, la autorización fue por 9.000, y eso fue lo que por lo menos oficialmente se descartó en mar abierto. Claudio, perdón, ¿hay alguna época, porque sabemos que la marea roja es un fenómeno natural, ¿hay alguna época en que se da con mayor frecuencia, invierno, verano, primavera, en fin? Sí, en verano. Y que ahí está. Tú estabas recién pensando lo siguiente, el año 82 fue uno de los fenómenos del Niño más fuertes, independiente de esto. Pero sin embargo llegó temprano, llegó el primer semestre de ese año, lo cual afectó a Chile con grandes precipitaciones, con inundaciones. La salida Pero fue más corto también. Y por lo tanto, ellos tienen un ciclo. En la llegada del verano ya el agua está un poco más fría, si bien es cierto fue importante. En esta época el fenómeno del Niño llegó de forma tardía a nuestro país. Estamos hablando ya del segundo semestre. Y sus efectos, obviamente, en cuanto a calentamiento del océano, se han prolongado durante el verano, cosa que no existía en los fenómenos anteriores. Tal vez por eso que se ha potenciado, ¿no es cierto?, este fenómeno de marea roja tan intenso, independiente de lo que nosotros podemos pensar por los salmones, mayor material orgánico, en fin. ¿Es posible que eso se haya potenciado por lo tardío que llegó el fenómeno del Niño acá a nuestras costas? Sí, yo creo que eso es correcto, ¿ya? Entonces, lo tardío, pero también el periodo que se ha extendido, que ha sido muy largo, muy intenso, muy largo. Y una de las cosas que favorecen los florecimientos algales nocivos son las altas temperaturas. Oye, vemos a José Luis Pascual acá, que trabaja en el terminal pesquero y que nos ha contado también la situación que se vive ahí. La gente quiere saber y está preguntando en las redes sociales qué pasa con los mariscos y pescados que consumimos nosotros acá. ¿Vienen de San Antonio, de Talcahuano? ¿Están libres de marea roja? Porque me imagino que el José tiene algo que contarnos después. ¿Ha bajado la cantidad de gente que va a comprar hoy en día al terminal? Vienen de distintas partes de las costas de Chile, principalmente del sur. Y son seguras, ¿ya? El sistema de alerta y monitoreo de marea roja en Chile es eficiente. Se están constantemente monitoreando las extracciones de marisco, y lo que llega eventualmente en cualquier lugar de Chile al final, lo que llega al supermercado o al mercado es algo que está certificado, que está libre de marea roja. O sea, tanto en el terminal pesquero, en el mercado central, o en un supermercado, en una pescadería también, me imagino, cuando uno no tiene que preocuparse porque finalmente eso ya pasó por un proceso en el cual está certificado que lo que voy a comprar está bueno. Sí, y está libre de toxinas asociadas a marea roja. Comprando en lugares establecidos, claro. Llegar esa tranquilidad a la gente, ¿no? Que es lo que se está comprando. El carrito de la feria también, hay dos, tenemos nuestro casero, también eso también es confiable. también pasa por el mismo monitoreo, en este caso del servicio de salud. Porque en general el carrito de la feria general de la pescaría viene del terminal pesquero. Viene del terminal y en el resto del país también. Sí. Ya, tranquilidad entonces se puede en seguir comiendo. Pero no hay ningún caso de intoxicación en Santiago tampoco. Sí, pero además hace un buen tiempo que ya los mariscos hay que cocerlos. Yo creo que eso de tener un país tan lindo con vista al mar de tantos kilómetros también ha tenido... efectivamente esa es también una recomendación. En este caso la marea roja, bueno, con o sin cocción está igual, pero otras enfermedades como por ejemplo el cólera o otras bacterias que crecen en los mariscos, con la cocción se eliminan, ¿ya? Entonces siempre es recomendable cocer los mariscos. Perdón, Javi, ¿cuánto rato? ¿Cuánto rato? Por lo menos unos 5 minutos es algo adecuado. Oye, Claudio, hemos visto, claro, porque el efecto, cuando uno habla de la salmonela, todos que sabemos que son cantidades, pero así ya gigantes, por lo tanto, obviamente hay un efecto como notorio, pero también hemos visto fotos, por ejemplo, que están en las reditos del fondo del mar por la basura nuestra, de la gente, que es una cosa que de verdad dan ganas de llorar a mares. ¿Cuánto influimos nosotros también en esas botellas que se van al mar? Hay cosas que son más tóxicas que otras, por ejemplo, los plásticos. La gente va a la playa y las playas uno después de, no sé, en el verano, cuando se va la gente a sus casas en la tarde, lo que queda en la playa es también para llorar el grito. Nos falta ahí como
educación, cuidamos poco nuestro mar nosotros como personas. Complementando un poco lo que dice Javiera, ¿el agua de sentina de los barcos también contribuye a la contaminación o efectivamente esa agua de sentina es filtrada? ¿Qué es lo que está diciendo usted, el agua? El agua que tienen los buques en la parte baja del motor, que son los que produce aceite y un montón de elementos que son impuros, obviamente, que quedan en la parte del motor. Algunos de ellos deberían ser filtrados. ¿Eso se cumple o no se cumple? Porque esa agua contaminada. Sí. A ver, en general, siempre existe una cultura de que el mar aguanta todo, ¿cierto? Sí, que todo se puede tirar al mar. Y en Chile no es la excepción, digamos. Yo creo que de a poco hemos ido avanzando. Antes las ciudades o los pueblos pequeños, todavía algunos, desechan toda la basura y el alcantarillado al mar derechamente. Pero hemos ido como hoy en agrandando día, la distancia de esas alcantarillas al interior. No, y hay tratamientos. En las ciudades grandes, en Chile se ha desarrollado en ese sentido. Hay tratamiento de aguas y el agua que se vierte, si bien está contaminada, ya está previamente tratada y por ende no tiene tanta contaminación. Pero también hay un tema de comportamiento, que es que la gente bota, como dices tú, se ocupan bolsas plásticas, mucha basura termina en el mar. Y efectivamente hoy en día el plástico, por ejemplo, es un gran problema. Yo todavía vi una foto del fondo, de una parte, no sé si era de un fondo marino, que era un basural de plástico y era bien impactante. Hoy en día tenemos muchos casos incluso de aves y de ballenas que mueren producto de que consumen grandes cantidades de plástico que están en el ambiente. Y hoy en día incluso hay un informe por ahí bien alarmista que decía que en pocos años más va a haber más cantidad de plástico flotando en los océanos que peces. Oiga, con respecto al agua, es un problema muy grande. Con respecto al agua, que es un tema importante, yo sé que los barcos de carga, cuando descargan los contenedores, tienen que tarar con agua de la bahía donde están descargando. Esa agua después la trasladan a otras costas y las descargan nuevamente en otras costas. Ese cambio de agua, no sé, de Canadá a Chile o de China a Chile, puede producir este tipo de fenómenos, puede traer contaminación, así como cuando se pasan insectos. Es un tema bien interesante. No entiendo, perdón. ¿Cómo explica? Es que el barquito está en China. Ya. Entonces, vos sacas los contenedores y como pierde peso, se puede volcar. Lo llenan con agua de China. Después lo cargan. Vale. Llevamos piedras, traemos plumas, por ejemplo. Sí. Es una diferencia de peso. Entonces se vienen con agua. Y esa agua en Chile la botan acá, por ejemplo, o al revés. Intercambios de agua. Intercambios de agua de costa. Pero grandes cantidades. Grandes cantidades. Es que son muchos los barcos. Sí. Y son muchos barcos que andan Yo como soy un investigador. Es un tema bien interesante. Sé que no está muy regularizado eso. Es un tema bien interesante que no solo se reduce incluso al mar, también se reduce al tránsito de personas y animales. Entonces, hoy día estamos viendo en el mundo un fenómeno de globalización, donde ya sea el buque o uno viajando, una persona puede estar hoy en día acá en Santiago y mañana en China o qué sé yo, al otro lado del mundo. Y cuando se trasladan buques, cuando se trasladan personas, cuando se trasladan productos, se trasladan también con potencialmente enfermedades y también pestes, plagas, ¿ya? Sí. En el caso del mar, hay una teoría que dice que la marea roja que está presente en Chile actualmente incluso puede haber llegado a Japón en agua de lastre de buques, ¿ya? O también otras situaciones de que hoy en día por la globalización estas enfermedades o qué sé yo, organismos plagas se pueden mucho más fácil traslocar de un lugar del planeta a otro. Pero finalmente ahí lo que a lo mejor falta son recursos, porque uno ve en el aeropuerto, por ejemplo, y o sea, cualquier cosa que venga, madera, todo uno lo declara, y qué sé yo, y el SAC es súper riguroso en eso. Controlamos el agro, pero no controlamos. Y ha sido súper riguroso, entonces quizás lo que falta son medios para ser igual de rigurosos, o sea, que alguien se suba a un barco, mira el agua, la lleven, no sé, estoy hablando en una cubetita, y vea que lo que tiene antes de que ese barco pueda descargar esa agua. Sí, lo que pasa es que en la realidad el tema de los barcos no sucede. Por eso te digo, tendría que suceder. A lo mejor existe el control ahora, no sé. No, a lo mejor ahora ya existe las aguas de lastre son un problema grande y efectivamente los buques adquieren agua en cierta parte del mundo y se liberan en otra parte. Podrían desinfectar el agua con algún químico. Una solución por lo menos más práctica. O sea, existe la teoría, no es tan descabellado pensar que esta marea roja viene de otra parte, que no era nuestra, por nuestra temperatura del agua y por nuestras otras cualidades que tenemos. Un buque eventualmente de Asia y antes, por lo menos este vino flagelado que está hoy en día. Pero lo terrible es que sigue siendo la mano del hombre la que está detrás de todo este cuento, incluso del calentamiento global. Y el tema de las cañerías, que tú decías que todas nuestras necesidades se descargan en el mar, también influye en contaminación de mariscos, peces. Yo me acuerdo cuando tengo un trauma que cuando era chica fui a la playa, a lo mismo cual playa,
y pensé que era un palito y lo agarré y era un mojón. Un piquero y playa, y fue hace hartos años. Grande, Javi. Pero no era tuyo. No era mío. Te confundiste. Era otro tronco. Era otro tonquito, de verdad. Pero, Y fue, Javi, me puse a llorar a mar, era ¿cómo, chica, Javi? qué asco, y toda la playa como que miró, qué sé yo. Estaba flotando ahí y no venía. Y claro, había después, porque todo el mundo se metió a conversar y todo, había un vertedero cerca, digamos, no sé, una descarga. Yo imagino que, por eso te preguntaba, las ciudades han ido creciendo. Yo fui chica hace muy poco, pero efectivamente igual han Había un pasado cambio, años. sí. ¿Qué pasa? Porque las ciudades van creciendo, somos más gente que ocupa más baños y qué sé yo. Sí. ¿Qué pasa con todo eso? Me imagino que eso también a veces contamina. Sí, por supuesto. Y en el caso de alcantarillados y desagües, si no son tratados bien es con altas concentraciones de bacterias, entre ellos vibrio, por ejemplo, y los mariscos pueden concentrar esas bacterias tal como lo hacen con las toxinas de marea roja, y después cuando se consumen producen efectos diarreas generalmente, o el tema del cólera, que es lo mismo. la hepatitis, y el cólera o la también hepatitis, en circunstancias que eventualmente se ve favorecido por altas temperaturas en el océano. Entonces, sí está todo conectado. Y te recomiendan efectivamente. además comer pescado, esto de que después de los 40 años, omega 3 y todo eso, o sea, de verdad tiene muchas propiedades todos los productos que vienen del mar. Claro, un marisco contaminado con cólera, al hervirlos, ¿eso sigue siendo nocivo o no? ¿Al qué? ¿Al ¿Al hervirlo? hervirlo? Sí. No, No, ahí el fue lo que muere, hervirlo, parece. las bacterias mueren. Pero, ¿y qué pasa A cuando diferencia de marea roja. Sí, sí. En Hablando- ese caso sería, el peligro más grande sería crudo. Hablando de las aguas, esto de las aguas del Astra que tienen los buquitos, ¿qué pasa tú con los transatlánticos, que cada vez hay más, está lleno el mundo transatlántico, y ahí viajan 5 ciudades, viajan 5.000, 6.000 personas en un solo lugar? Esos desechos, todo eso también, ahí mismo al agua, ¿o no? Sí, efectivamente. Chuta, aquí cuidamos poco nuestro mar, parece. Es como bien asqueroso si uno lo piensa todo esto. ¿Ah? O sea, siento que tomando lo que dice la Javi, de verdad, es bien complicado, porque parece ser que la plaga somos nosotros. O sea, esa es la sensación que uno le termina quedando. Ahora, la Karen ha mencionado varias veces un tema que yo creo que es bien relevante, o por lo menos a mí me hace ruido, que tiene que ver con qué es lo que pasa con los pescadores y con el conocimiento más de arraigo cultural, digamos, de arraigo popular. Porque ellos sí dicen que aquí el tema tiene que ver con las salmoneras, tiene que ver con cómo ellos han visto el cambio. Ellos tienen una cultura que yo no la miraría en menos. ¿Qué es lo que pasa desde el aspecto científico en relación a lo que ellos están observando? Están todo el día en el agua. Igual. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día, que es una crisis ambiental, pero también social, lo que muestra es de que ha habido un descontento bastante importante de parte de los chilotes y algunas otras personas que viven en el sur de Chile frente a la salmonera. ¿Ya? Hay un descontento. ¿Ya? Entonces, si esta marea roja o no está influenciando de que si esta marea roja está influenciada por la salmonicultura o no, es algo que habrá que determinar. Pero lo que no hay duda es de que la salmonicultura Está influenciando ha el mar. crecido de forma Y afecta explosiva, a la zona. Y no, digamos. han se sido buenos manejan vecinos. grandes cantidades de peces No han sido vecinos amables. y produce grandes cantidades de desechos y de nutrientes que se depositan en el océano, y eso no es Y eso gratis. sí es real. ¿Cuál Y eso podría, es real. Claudio, ¿cuál Eso es podría real. ser una prueba, a su juicio, de que efectivamente esta tiene que ver o efectivamente potencia la marea roja? ¿Cuál podrían ser señales claras para determinar eso? O descartarlo eventualmente. Sí, es una buena pregunta. Primero está la coincidencia temporal, ¿cierto? O sea, hay vertimiento de grandes cantidades de salmones y justo ocurre justo, entonces. claro, justo que- eso ya es algo importante. El daño que ha sido también Yo creo que devastador. de ahora en adelante el monitoreo, es decir, de que si hay zonas que tienen grandes producciones de salmones y esto empieza a coincidir con mayores florecimientos algales, se pueden generar conexiones. Pero a veces, justamente poder estudiar desastres Pero ambientales eso- es complejo también. Claro, Claudio, pero eso no Ahí se es donde puede- uno apela también de que tiene que haber multidisciplina, es decir, distintos científicos, distintas áreas, incluir la área social, que tienen que entonces trabajar en pos de... Pero eso no se puede eh, reproducir en un laboratorio finalmente, o sea, pesco un salmón, tacatá, a menor escala, Se qué pueden sé hacer yo, experimentos también, sí. y ver si eso influye o no en esa potencialidad de Se pueden alga. hacer experimentos, un acercamiento que se puede tener a esa investigación. Se pueden tener experimentos con diversas concentraciones de salmones, de desechos de acuicultura, aumentando la temperatura y a ver qué pasa. Eso también se puede hacer. Claudio, Claudio,
Perdón, pregunta. Por favor. Pregunte. Por favor. Desde los primeros casos de marea roja, que creo que fueron como en el año 2000, no estoy muy seguro, ¿cómo ha ido creciendo? O sea, ¿cada vez que hay presencia de marea roja ha ido creciendo o hay episodios más pequeños, más grandes, más pequeños, más grandes? La tendencia en el largo plazo es que cada vez son más episodios y que son más intensos. Esto pasa como porque la floración tira la semilla y va como expandiéndose, Pero, o sea, deberíamos pensar que eso va a ir son creciendo. estos microorganismos que son microalgas que están normalmente en el agua, Sí, pero sí. que cuando están las condiciones apropiadas, entre ellas temperatura, salinidad, nutrientes orgánicos, entonces y Ya. corrientes, qué sé yo, Sí. están las condiciones adecuadas y florecen y explotan, digamos, en grandes números. Esos nutrientes también pueden venir de parte de la agricultura. También, sí, sí. La agricultura y algunos desechos también de las ciudades, qué sé yo, también contribuye, porque la agricultura, muchos desechos terminan en los ríos y los ríos terminan en el mar. Pero esto no es un fenómeno local, este es un fenómeno mundial. El crecimiento, Concones, acá en México también, En Argentina de marea también. roja, ha ido un aumento, lamentablemente. Y eso indica lo que dice Jaime, este es el problema nuestro. Oiga, cámbiale Caso entonces el problemas grito ahí. globales. Génicas. No es pregunta, es responsabilidad humana en la aparición de marea roja. Sí. Pongámosle Sí, sí, claro, Oye, seamos- Claudio ha respondido todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido gracias. muy interesante Una clase y muy magistral. completo. Sí, pues, ¿sabes qué pasa? Que además uno se pone a pensar y dice, lugares como Penco, Tomé, en el sur de nuestro país también han tenido como hasta que cambiar su o sus actividades, producto de Totalmente. que llega o que pasa algo tan terrible como en este caso. Ojalá que aquí no, que disfrutemos de un curanto ahí con nuestros amigos del sur dentro de muy poquito. Oye, Gino Costa Gracias. está llamando, gracias Claudio de nuevo. A Ahí propósito en de la- lo que está en la hablamos, caravana, sí, Ginito. pues la caravana y lo que En pasa plena con los caravana. taxistas y colectiveros, Gino. Me llamó mucho la atención lo que había sucedido cerca de las 7 de la